Pongo a grabar, avisades, y ahora sí, ahí estaríamos. Cuando quieras, podés comentar, la idea es poder iniciar contando en primera persona quién sos, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bueno, a mí también me va a costar, decir, no llamarte hija, decir, que sea más fácil decirte Guaira, pero eso también se me va a mezclar con lo de hija. Y también, es decir, dado que sos mi hija, también lo conozco a David y demás, es medio raro esto que sea medio académico, medio tan formal. Igual, claro, eso, por ahí esto es una salvedad importante, la idea es que sea una conversación, o sea, yo me encargué con cada persona a la que fuimos invitando, que por ahí tenía la consulta de comentar que la idea es invitar a gente que pueda contar qué es lo que hace. O sea, que no es que vamos a venir a un curso o una capacitación. Se han dictado capacitaciones desde la escuela, este no es un caso, esto es una charla, es una conversación. Es más, fíjense que tanto David como yo, como mi padre, estamos con el mate, digamos, podemos tomar mate, está todo tranquilo, y la idea sí es ir poder hablar y contar, bueno, un poco qué es lo que se hace, básicamente. Perdón. Bueno, vamos, es decir, un poco Guaira lo que planteaba era empezar por contar quiénes somos o cómo empezamos. Eh, yo voy a cumplir ahora 60 años. Empecé con esto cuando tenía 13 años. Había un taller de teatro de la municipalidad, al cual fui, era los días sábados, así que yo iba todo ahí, hacía el tallercito de teatro, muy contento, feliz, llegó la muestra de fin de año y realmente era de madera. Me pusieron de árbol, porque para actuar realmente no servía, pero se me cansaban los brazos de estar como en la rama, la bajaba y no, de árbol no. Como de muerto tampoco, porque se me notaba mucho cuando respiraba, entonces medio que no tenía lugar. Entonces alguien dijo, necesitamos un técnico. Y dije, yo estaba fuera de todo. Y en ese momento la técnica que había en ese teatro, estoy hablando del año 75, 76, eran algo que se llama ERCE, que en los teatros muy antiguos, y era la única iluminación que había, que era un palo lleno de lamparitas, de los cuales en el escenario había tres palos con unas cuchillas grandotas que se apagaban y se subían para prender esos palos y se llamaban herces. Entonces yo dije, chau, esta es la mía, ¿viste? Entonces yo prendía, apagaba, a eso le fui sumando después el papel celofán para poder darle colores. Entonces ya tenía, aparte de poder apagar y prender, le podía dar colores a eso. Entonces me gustó y así ese fue mi primer contacto con la técnica en el teatro y ahí seguí. Me gustó, me entusiasmó, entonces los fines de semana yo iba a las estaciones de servicio, en ese momento se le cambiaba el aceite a los autos con una lata de 5 litros, a pedir las latas vacías, a los cuales las lavaba bien, las pintaba de negro y armaba en mi casa con lamparitas comunes y papel celofán, luces de colores. ¿Para qué? Estaban en esa época los bailes en los clubes. En la cancha de básquet era la pista de baile y en el escenario o en un rincón estaba el grupo. Y yo iba con mis luces, con mis tachitos de aceite, con las luces que prendía con llavecitas de la misma que usamos para prender la luz en nuestra casa, prendía y apagaba luces. Y así me fui metiendo. Después, en una obra de teatro de adultos,
ya pude ser el iluminador y demás, hasta que llegué a Buenos Aires. Todo esto era en la ciudad de Pigüé, que es una ciudad de acá del interior de la provincia de Buenos Aires. Y cuando Llego a decís Buenos eso, cuando decís Buenos Aires, decís Capital Federal. Claro, cuando llego a Cava, hoy Cava, una poeta amiga me dice, mira, hay una empresaria teatral que abre una salita nueva y necesita un técnico. Es decir, yo tenía 16 años, fui a tirarme de cabeza, a presentarme. Entonces me presento, me mira y me dice, ¿pero vos trabajaste con Dimmer? Y yo le digo, por supuesto. Me dijo, bueno, venite mañana que probamos. Listo, salí del teatro y me fui a una casa de electricidad a preguntar qué era un dimmer. ¿No? Entonces, bueno, ahí aprendí que era un dimmer. Y como el teatro era un teatro que se hacía nuevo, junto con la empresa que montaba todo el sistema de iluminación, claro, yo era muy chico, les iba preguntando y me iban explicando qué cada cosa. Entonces ahí fue la primera vez que usé una consola con dimmer. ¿El dimmer qué es? El dimmer es lo que permite manejar la intensidad de las luces. En ese momento eran como si fueran los botones de volumen de un equipo, eran unos cosas así grandotes que vos lo dabas vuelta y con eso se subía la luz. Y había solamente dos. Pero con eso tenías que ir combinando para ver cuál prendías y apagabas con cada uno de los dimmer. Es decir, después de ahí ya aparecieron otro tipo de consolas con más canales y más. Y fui ahí conociendo gente, me fue enseñando, fui tomando talleres. Durante todo ese transcurso recién aparece la carrera universitaria de iluminación, que hoy por hoy existe. La de operador dura 3 años, la de diseñador dura 5 años, es con título universitario. No los hice, soy más autodidacta y tallerista que diplomado, ¿no? Pero de empezar con esas ERCE que les contaba al comienzo, a llegar hoy a usar todo automatizado, que es manejarlo con la computadora. Así que pasé por todas las etapas. Tuve la suerte de haberme conectado desde el comienzo con esta empresaria, que era una empresaria importante, de ahí me fui conectando con artistas importantes. Entonces, de muy chico y sabiendo muy poco, de ir trabajando ya con gente con figuras, ¿no? De las cuales aprendí muchísimo y me dieron la oportunidad de poder aprender junto con ellos, ¿no? Eh, Después creo que, es decir, todo esto de hacerlo desde el desconocimiento y haber empezado o haber querido empezar desde la actuación, que me salió pésimo, encontré mi forma de actuar, que es lo que yo sostengo siempre, que es actuar a través de la luz. Mi herramienta de actuación es la luz. Yo actúo junto con los otros intérpretes que están en escena. Yo también lo estoy, pero con mi herramienta. Esa herramienta mía es la luz. Bien. Por ahí, en esto que comentabas, bueno, parecen como varias cosas. Yo tengo que decirlo, nobleza obliga a que no es que vos seas pésimo para la actuación, sino que no tuviste la suerte de encontrarte con alguien que contara con otro tipo de herramientas. Todos podemos actuar. Pero dicho eso, lo interesante es que de esa experiencia surgió la posibilidad de descubrir la iluminación y de encontrar ahí un campo y una práctica que te permite también expresarte, ¿no? Entonces eso está buenísimo.
Y pensando en eso por ahí y también en cómo habíamos organizado un poco esta conversación, siento que en esto que comentabas aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con las tareas específicas de quien se dedica a la iluminación escénica, porque aparece la cuestión de, bueno, la técnica, el saber conectar, la cuestión eléctrica, vos nombraste la operación, nombraste el diseño, en lo personal también voy a referir a las cuestiones de seguridad, porque tenemos un estudiante que ha estudiado seguridad e higiene, o por lo menos está muy atenta a lo que es la seguridad, y a mí también ahí me parece muy interesante ver cómo nos comprometemos con los proyectos, ¿no? Y las cosas que terminamos haciendo si la sala necesita para estar habilitada, por ejemplo, que haya un bombero, ¿no? Entonces, pensando en eso, te invito por ahí si quisieras comentar un poco qué es esto, digamos, hasta dónde llega la cuestión de saber de electricidad, qué implica ser el operador, de qué hablamos cuando hablamos de diseño y por qué estoy haciendo este comentario de los bomberos y las bomberas. Bueno, vamos por parte. Es decir, hubo una época en Buenos Aires donde se le exigía a todos los teatros que hubiera un bombero, y era ley. Eh, Como todo teatro independiente, sin guita, porque a ese bombero había que pagar lo que se llama en las fuerzas y tal, el adicional. Entonces, como no había plata en el teatro independiente, sigue hoy sin haber plata, me propone esta empresaria que haga yo el curso de bombero. Entonces, de esa forma, yo era el técnico de sala más el bombero. Entonces, está bien. Eh, Nos ahorrábamos de ese costo del adicional del bombero. Así que, gracias al teatro, también soy bombero. ¿No? Matriculado y todo, tengo el carnecito. Nunca ejercí, por suerte. Es decir, lo más cerca que estuvo fue un hermano mío que me dijo que todo bien, pero no me trajera trabajo a casa. ¿Viste? Pero eso es anecdótico. Eh, con el tema de iluminación, hay algo que yo hago mucho hincapié, incluso cuando doy talleres, trato de sacarle toda la parte eléctrica, ¿no? Porque por más que estamos obligados a conocer algo de la parte eléctrica, porque trabajamos también con electricidad, eh, hago yo mucha fuerza en posicionar a la iluminación en un lugar artístico. Es decir, este lugar artístico, ¿qué significa? Esto que hablaba al comienzo, de poner en un lugar de intérprete a la iluminación. Entonces, como diseñador, como actor desde la iluminación, yo necesito que todo este equipamiento funcione, que se encargue el electricista de que no explote todo. Es decir, muchísimas veces por una cuestión sobre todo de costos eso no pasa. El mismo iluminador de la sala, ese que hace el electricista, me ha tocado trabajar en teatros grandes oficiales donde yo exigí que hubiera un electricista, incluso no solamente por una cuestión de arreglar un cable, sino para cambiar la lamparita que se quemó del baño. Es decir, yo soy el iluminador de la sala, el iluminador escénico. No tengo nada que ver que si en el baño se quemó una lamparita o en el camarín. Que se encargue el electricista de eso, ¿no? Entonces, en eso sí, durante mucho tiempo, y lo sigo así, peleo por eso, por posicionar en ese lugar artístico y de intérprete a la iluminación. Preguntaba esto también porque a veces cuando recordamos, ¿no? que esto está como orientado a las tareas de dirección, pero a veces cuando se convoca gente pasa un poco eso, de pensar, bueno, ¿qué es lo que yo voy a necesitar de la persona que venga?
obviamente que por una parte hay cuestiones vinculadas a lo presupuestario, ¿no? Digamos, el teatro independiente es a pulmón y nos hacemos cargo entre todos, y si yo quiero trabajar, no sé, en un espacio no convencional, por ejemplo, como hay interés en este caso, bueno, tengo que saber de electricidad porque puedo hacer volar todo, ¿no? Pero no quiere decir eso que yo contratando o invitando a un iluminador es al iluminador al que le voy a tener que preguntar necesariamente, puedo hacerlo, puede que lo resuelva, pero en este caso nos interesaba como orientar y aclarar estas cuestiones antes de pensar en los proyectos en sí, ¿no? Digamos, no es que le voy a llamar para decirle, che, ¿dónde conecto, no sé, a 220 los equipos? O si Claro. pongo el LED acá, ¿va a andar o no va a andar? ¿No? Digamos, sino pensando cómo involucramos la luz como elemento que va a formar parte de la puesta en escena, ¿no? Y desde ahí la dirección es clave, pero también es clave comprender el lugar que va a tener la persona que invitamos a formar parte de ese equipo y de ese elenco. Bueno, ahí abrimos también otra puerta más que quedó colgado en la anterior. Digamos que en la iluminación está el electricista, está el operador, que es el que va a manejar el equipo, y está el diseñador. El que maneja el equipo es el que sabe para qué sirve cada botón. Punto. Ahí se terminó todo su trabajo. Él va a obedecer y cumplir. Vos querés que te prenda acá una luz, viste, acá la roja, después la azul, se mezcla con una blanca. Bueno, él opera, no se le va a caer una sola idea. Y está el diseñador, que decir, es esto mismo, es el que va a decidir, o va, mejor dicho, proponer. De ahí entran por ahí lo que va más dirigido a ustedes. El diseñador propone qué tipo de iluminación, qué es lo que él siente y quiere con la iluminación. El que tiene la última palabra y va a definir y decidir si le gusta o no es el director. De ahí tenemos algo medio raro, pero que es la iluminación es un servicio que está al servicio, pero que no es un servicio. ¿Sí? Es decir, a lo que voy es esto. Si vos a mí me llamás como diseñador, pero me decís, acá en este momento se prende la roja, después de apagar la roja se prende el azul, y de acá va un apagón, y después va la blanca. Si le tenés tan clara, vos necesitas un operador, alguien que te maneje lo que vos querés, no un diseñador que vaya a proponerte, es decir, cómo actúa la luz dentro de la obra que vos pensaste. Bien, desde ahí también, en parte con lo que comentabas antes del lugar que ocupa la luz, de esta mirada artística, que por ahí también es lo que da nombre, no solo por los tres invitados que están en esta segunda parte a estos conversatorios, y pensando en esto que comentabas ahora, te invito a comentar o a charlar respecto de cuáles son puntos de partida posible o cómo podemos empezar a trabajar en algún proyecto, ¿no? Digamos, bueno, listo. Si me llaman para diseñar, me llaman para diseñar. Si necesitan un operador es porque el diseño ya está. Y si te llaman para diseñar, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles serían puntos de partida? ¿O cómo es ese inicio? ¿Cómo es esa incorporación en un proyecto? Bien, de, podríamos decir que lo primero que todo, así digamos como premisa, es diseñar, es elegir. ¿Sí? Y dentro de esta elección tiene que ver también, hay mucha conversación con el director, porque de la misma forma que el director plantea hacer una comedia, un drama, ahora voy a poner un ejemplo de, depende para dónde quiera llevar la obra, digamos que dentro de la iluminación hay un estilo, o mejor dicho, hay 4 estilos básicos que
son en principio los que yo propongo. Que dentro de ese estilo hay una iluminación realista, hay una iluminación simbólica, hay una iluminación minimalista y hay una iluminación de fantasía. Cualquiera de estas cuatro estilos está bien. Es decir, creo que no hay parámetro para decir esto está bien o está mal. Eso va sobre gustos, criterios y sobre todo lo que el director quiera decir. Les voy a poner un ejemplo que dije recién. A mí me llaman como diseñador para una obra y me dan el libreto primero. Leo toda la obra y era la historia de un oficinista, es decir, con un amor despechado. Entonces era una cuestión muy para adentro, muy íntima, muy de tristeza. Entonces yo me imagino todo un tipo de iluminación con respecto a eso que estaba pasando. Cuando voy a ver el ensayo, resulta que el director lo había llevado para un lado totalmente clownesco. Era todo muy abierto en comunicación y complicidad con el público, lleno de guiños cómicos. Entonces, toda la iluminación que yo me había imaginado, que llevaba propuesto, que llevaba para proponer, que el director decidiera, no me sirvió para nada. Al ver para dónde el director la había llevado, me cambió totalmente el diseño. De hecho, en estos momentos también estoy con otra obra en proceso que es una directora que nos está costando muchísimo ponernos de acuerdo, entender ese código, ¿no? Ustedes lo hablaron cuando hablaron en las reuniones, en los conversatorios con los directores, de los cuales por suerte con varios trabajé, los conozco y demás, ¿no? Y es decir, encontrar ese código y entender que hay distintos lenguajes que al actor le hablas con determinada manera y según la escuela que tenga es por donde el director lo va a llevar. Por más que yo diga que la iluminación también actúa con otro lenguaje, con otros códigos. Entonces la comunicación y el proceso de llevar adelante la iluminación es totalmente distinto. En ese punto sí, el director por lo menos, aunque no tenga el conocimiento este previo de todos los lenguajes que pueda haber dentro de la iluminación, por ahí tener claro sí qué es lo que quiere que se vea. Después aprenderemos o veremos eh, cómo se llama o qué otras posibilidades hay, dándole la posibilidad al iluminador que proponga. ¿Sí? Pero tener claro que desde iluminación es y hay un intérprete más. Pensaba en esto que comentabas, ¿no? Y se me venían otros ejemplos, porque en el ejemplo de Tokio aparece un poco la cuestión de la poética o bueno, o del tono que va a tener el espectáculo. Pero también en esta cuestión de realista o no realista, se me venía el ejemplo del final de la obra Lloverá, que fue hecho en La Rioja por el elenco de la provincia, y pensaba también, por ejemplo, en Días sin rastros, ¿no? En los que la propuesta de iluminación es casi, voy a decir esto sabiendo que no, pero después vos lo vas a poder explicar, es casi como no iluminar, digamos, porque no hay lo que uno pensaría o prevé cuando piensa en la iluminación, ¿no? No sé por ahí si querés comentar un poco a estas dos experiencias. Eh, bueno, son estas cosas de las que hay que ir conversando con director y demás. Con Lloverá, el caso ese pasó de que la obra terminaba con el intérprete, soplaba la vela, que tenía una vela prendida, y ese era
el final de la obra. De lo cual me pedían que después de la soplada de la vela, la luz se vaya apagando despacito. Digo, mirá, estamos en un problema, porque primero, si estamos haciendo un planteo de luces realista, hay una vela, primero me obligás a simular la iluminación de acuerdo a esa vela. Y cuando vos soplás la vela no se va apagando despacito. Entonces, la luz se tiene que apagar a la misma velocidad que el soplido de la vela. Entonces, son todas cosas estas que hay que ir negociando y hay que ir aprendiendo. También yo tuve conversaciones, por ejemplo, también con un escenógrafo que me llevó fácil 40 minutos de cambiar 2 candelabros por 2 floreros. Porque si estaban los candelabros con las velas y las velas encendidas, no tenía sentido que hubiera más luz que la que podían dar las velas. Entonces, por más que usáramos luz artificial, es decir, esa luz artificial tenía que simular o no tapar la iluminación que daba vela. Entonces, esos también son decisiones de dirección, que las puede hacer notar, si querés, el iluminador, el diseñador, pero tienen que ver con la dirección. Entonces, en este caso de que estaban los candelabros, es decir, como había mucho vestuario, mucho color, mucho detalle lindo de que se vea, es decir, pude al final convencer de que cambiáramos los candelabros por 2 lindos floreros, muy arreglados, muy bouquet, creo que se dicen los arreglos florales. Entonces me permitió ahí a mí iluminar con mucho más precisión lo que se esperaba de la obra. Y ahí entran todas las cosas interrelacionadas de todas las otras artes que participan del espectáculo, ¿no? Siempre, es decir, tanto de vestuario como de el escenógrafo, los actores, la música, es decir, la iluminación, todas cosas que al final, la decisión final siempre, aunque yo esté en desacuerdo, las va a terminar teniendo el director. Está en mi capacidad y en mi convicción decir, bueno, esto, es decir, lo planteo de esta manera o propongo esto de esta manera por esto y por esto. Ahora, quizás volvemos un poquito atrás con esto de a quién convocar, como director de una obra, a quién convoco y cuándo. Generalmente, que pasa en el 90% de los casos, quien es el técnico de la obra es el actor del elenco que quedó sin papel. Después de eso, en todo caso, yo tengo un amigo electricista. Ya por ser electricista, sabe de iluminación. Después de ese, como tampoco pudo, está el asistente de dirección, que aparte de encargarse de que estén los actores, de que esté toda la escenografía, que esté la utilería, de controlar las entradas, de ver que esté el afiche, ver que esté todo en orden, le toca también hacer la iluminación. Después de él, como por presupuesto o porque se dio, no había asistente de dirección, ese lo ocupa el director, ese rol. Que lo que menos le importa son las luces. Es decir, él quiere que se vea bien la actuación que él marcó, ¿no? Después de eso está, si tenemos suerte, de ir a una sala que tenga el técnico. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente vamos a la sala 2 horas antes del estreno. Entonces,
el técnico de la sala tiene que entender, diseñar, armar y operar toda una expectativa, es decir, entender todo eso, armarlo y solucionarlo en 2 horas, todo un proceso que el elenco tuvo 6 meses de proceso. Entonces, con esto que voy, y que yo debo ser uno de los pocos iluminadores que lo pide. No te digo ir del ensayo 0-0, donde hay ejercicios de improvisación, de búsqueda, de probar a ver qué voy a hacer. ¿Sí? Pero sí, por lo menos ir a esa primera reunión, si es sobre una obra que ya está escrita, a leerla, a escuchar de qué se trata, me parece importante porque vuelvo a insistir con que si la iluminación es un intérprete más, tengo que conocer la obra tanto como el resto de los demás intérpretes. ¿Sí? Entonces, bueno, la obra la tengo que conocer como iluminador. Entonces, estar ahí. Después viene una época de improvisaciones, de búsqueda, de investigación. Puede que vaya todo como puede ser que vaya salteado. Que hasta que llega un momento que ya se empieza a montar en escena o se empiezan a hacer pasadas de la obra y en donde ahí ya podemos tener un poco más de noción de para dónde la está llevando el director, qué es lo que quiere hacer, qué cosas podemos proponer. ¿Sí? Ahora, y ahí pasamos también a otro punto que es importante. Desde esto por ahí ya no tiene que ver tanto con la dirección, pero sí, porque eso ya lo tendría que decidir o proponer más el que vaya a hacer el diseño, que es, yo tengo todas estas ideas, que me parece fabuloso, y ojalá haya 300 ideas y las más completas y rebuscadas del mundo. Ahora, después hay que ver si la tecnología, todos los aparatos, la instalación da para poder llevar eso a cabo. De hecho, a mí mismo me ha pasado de pensar super diseños de luces superpuestas y después encontrarme con que no tengo el equipamiento para hacerlo. Y en eso, perdón, ¿No? pero en parte esto de contar o no con el equipamiento tiene que ver con la cuestión presupuestaria, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con ser independiente o no, porque, perdón que haga esta salvedad, pero lo había notado para después y me parece re oportuno ahora. A veces tiene que ver con la visión. Por ejemplo, no sé, en un espectáculo que es pienso en la presentación, creo que fue de la cantata en La Rioja, o de uno de los festejos del Día Fundacional, por ejemplo, que por una cuestión de resolución del equipamiento que se había puesto era sí, 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 cuando llegó el momento de montar, todo el equipo que se había pedido no es el que estaba, ¿no? Entonces, a veces aparece la cuestión de el conocimiento que se tiene. Y al revés también, ¿no? Bueno, yo monto en una sala con pocos tachos, tenemos 12 par, ¿no? Re básico, y voy a hacer la función al Cervantes y veo que tienen de todo y entonces quiero meter cambios de luces y cosas y le agrego, ¿no? Porque hay, ¿no? Sí, bueno, pues nos vamos adelantando y Ah, bueno, perdón. sí, no, 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 no. Lo que pasa es que son tantas cosas para ir al mismo tiempo. Eh, no, con esta El Rioja, es decir, no fue particularmente con la cantata, fue con otro espectáculo que lo habían propuesto para una sala muy céntrica, que la verdad comercialmente convenía, pero es decir, con cero técnica. Y me habían llamado como técnico para, así, porque era, digamos, estábamos en La Rioja, era un espectáculo nacional, entonces me pongo a hablar con el que era el asistente de dirección
Ahora dije, mirá, acá en la sala que te propusieron, es decir, está muy bien, es la plaza céntrica, la sala más céntrica de la ciudad, lindísimo, mucha más capacidad, pero cero técnica. Está este otro teatro que está un poco más equipado, es decir, tiene menos capacidad, pero vamos a poder lograr lo que buscas. Sin dudarlo, nos tomamos un taxi, fuimos hasta esa otra sala y el asistente tomó la decisión de cambiar de sala. Es decir, hubo ahí una discusión con los productores, que eran los que ponían la plata y demás, pero bueno, es decir, eso es algo que como futuras directoras o ahora van a dirigir, me parece también importante recalcarlo, y es algo que les voy a contar que ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con Adriana Nazareno, que era la directora de la compañía Postdanza. Yo con ella trabajé mucho, es más, hoy por hoy sigo trabajando con ella y es más, por más que ya hace 10 años que nos fuimos de La Rioja, eh, yo sigo diciendo que pertenezco a la compañía y estamos mucho en contacto. El que tenía la última palabra de decir sí o no era yo. Si yo veía que en el espacio donde se proponía hacer la obra no íbamos a poder alcanzar respetuosamente a lo que se había diseñado, yo decía, no, acá no. Entonces, por supuesto, era por una cuestión de confianza y muchos años de conocimiento con la directora. Pero creo que desde la dirección, desde el lugar que ustedes van a ocupar, es pensar, cuidar y decidir si este espectáculo que tanto me costó montar, es decir, cuidarlo a que se vea como yo quiero que vea, como desde la dirección yo decidí que se vea esto. Si no logro que eso se vea, y hasta dónde estoy dispuesto a ceder. Hay muchos casos que hay obras que deciden, después de hacerlas en una sala teatral, deciden llevarlas a un colegio, en un patio del colegio. Es decir, cero acústica, cero puesta, cero todo. Entonces, hay obras que lo permiten. Hay direcciones que dicen, sí, la verdad, para esta obra necesito nada más que el espacio físico, todo el resto, es decir, lo puedo ceder. Hay otras obras que no. Y creo que eso es una decisión importante de dirección. Decir, hasta dónde cedo, es decir, lo que se va a ver. Pensando un poco en esto, ¿no? Digamos, de cuáles son las cuestiones que desde la dirección hay que tener en cuenta o que habría que charlar previamente, pienso en un poco, bueno, cuál es el rol del técnico o la técnica que va a estar participando, cuál va a ser el rol de quien dirige, y te pregunto, casi así como esto habría que tenerlo en cuenta, así como tenemos en cuenta cómo queremos que se vea y qué es lo que esperamos de ese espectáculo que estamos poniendo en escena, ¿cuáles son las cuestiones que, en tu caso como iluminador, cuando se te convoca a un proyecto, vos decís, bueno, esto necesito que me lo digan? Y si no me lo dicen, lo pregunto, porque es información como lo básico o lo imprescindible para poder hacer o pensar el lugar de las luces en ese proyecto específico. Bueno, bien ahí. Primero, la primera pregunta que yo siempre hago, más allá incluso antes de aceptar el trabajo o no, ¿es una obra que va a estar fija para esta sala, que se piensa ya para un espacio determinado, o es una obra que va a salir de gira?
Es decir, esos dos detalles incluso a mí me sirven para pensar el diseño, ¿no? Si es una obra que va a salir de gira, yo sé que le tengo que hacer, vamos a estos estilos que hablaba al comienzo, algo minimalista. Aquí llamamos minimalista a la menor cantidad de modificaciones posibles, por decirlo de alguna manera. Si lo más, esto que se ve, así sea con la luz de ensayo, es como se puede llegar a ver en función. Si en función estoy en una sala donde hay más equipamiento, lo puedo embellecer, puedo jugar un poquito más. Pero, es decir, yo sé que tengo que pensar, si va a salir de gira, que me voy a encontrar con espacios de que no voy a tener iluminación. Ahí dependerá la decisión de dirección si acepta hacerla en ese lugar o no, ¿no? Previamente, ya exclusivamente como iluminador, habré pensado en hacer algo lo más chiquito posible. Chiquito con respecto a la complejidad de la iluminación, del diseño. Y sí, me parece muy importante también esto que decías, eh, lo hacemos y planteamos nuestro espectáculo en nuestra salita que tenemos 10 tachos, de los cuales 10, 4 son latas de aceite y tenemos 6 tachos de verdad. Y hicimos toda la vida la apuesta con esos 10 tachos. Y resulta que vamos a una sala que hay 30 tachos. O por estas giras que hace Cervantes, llegamos al Cervantes donde hay 120. Ah, yo quiero usar los 120. Y yo he visto destruir puestas de luces que estaban buenas con 10 tachos por querer usar los 120. ¿No? Entonces ahí también, es decir, tiene que ver un poco también con el diseñador y demás, pero desde el nivel de dirección, es decir, no, si la apuesta estaba hecha con 10, respetemos esos 10. Quizás acá, porque el escenario es más grande, en vez de usar 10 necesite 15, porque el escenario es más grande, pero el efecto de iluminación que sea el mismo. ¿Está? Y siguiendo con esto, ¿no? De cómo a veces la apuesta se modifica o es importante tener en cuenta al momento de montar el espectáculo de la iluminación. Voy en esta línea no porque por ahí la idea de estos conversatorios es pensar en relación a los proyectos que hay que poner en escena, ¿no? Entonces a veces es como que yo me preocupo de dirigir a los actores y a las actrices y la iluminación va después, o espero que la iluminación salve, ¿no? Digo, esto no se ve bien, pero no importa, después pongo luz que queda re bonito, te pongo unos robotitos y esto va como loco, ¿no? Entonces, como pensándolo desde otro lado e invitando a que realmente haya decisiones desde la dirección en relación a la iluminación, propongo, venimos hablando un poco de las negociaciones y del compromiso, si pudieras comentar un poco cómo el lugar o la importancia que tiene la iluminación, te invito quizás a retomar Días sin rastro si querés, y si no pensando en la Celestina, por un lado, y pensando en cómo eso puede salir mal, ¿no? Estoy pensando en esta foto tan clara que tenés vos de las bailarinas y la ronda. Eh, Vamos a decir, para porque varias cosas me Sí, parece que quedaron así medio que así, yo también sí, me sí, voy perdiendo. Eh, con esto de la importancia de trabajar con el diseñador de iluminación desde el comienzo. Me pasó con una obra que se llamaba M, que vos tuviste, la pudiste ver, Guaira. sí. Eh, Cuando voy a los ensayos, es decir, todas las escenas estaban separadas por apagones.
Entonces me le planteé al director, y de hecho lo hago con todos los directores, eso, cuando plantean apagones durante la obra, y yo sostengo y estoy totalmente convencido que cuando hay un apagón así es porque el director no supo cómo resolver algo. Entonces, ¿cuál es la forma de resolverlo? Apagón. Apagamos las luces y cambio de escenografía o cambio el vestuario o pasamos a otro momento de tiempo de la historia. Y entonces, no, mirá, de decir, déjame proponerte, pensémoslo, ¿viste? Busquémoslo juntos a la vuelta, pero resolvamos de otra manera, que no haya apagón. A esto que voy, que es algo que también dije al comienzo, no hay parámetros para decir esto está bien o está mal. Esto es un criterio y un gusto muy personal mío de que no me gusten los apagones dentro de la obra, ¿no? Yo estoy convencido de que es una falta de creatividad de cómo resolver algo, ¿no? Entonces, después de esta charla en la obra esta M, bueno, se resolvió a través de con un tipo de iluminación diferente que se vieran todos estos cambios de escena o de época o de tiempo, ¿no? Si querés, por decirlo de alguna manera, se coreografió esos cambios. No hubo apagón. El único apagón que hubo era al final de la obra. ¿Tá? Y la luz, como un intérprete más, en esos momentos de transición, es decir, actuaba de, no sé si existe la palabra, pero de transicionador, la iluminación. ¿Sí? Era su rol en ese momento, era actuar de transicionador. Eso por un lado. Vamos con Días sin rastro, que la nombraste varias veces. Es que me parece muy interesante pensando en el proyecto de uno de los grupos, por eso insisto. Bien. Días sin rastros se trataba la vida de un alcohólico, ¿no? En distintos ambientes de la casa del alcohólico, donde había un espejo roto, había una radio, había otro sector de botellas vacías y había otro sector con una mesa, con una trampa, donde había una botella y que el cuerpo, pues, por esa trampa de la mesa, era como que se lo chupaba la botella al humano, al ser humano, y a otro costado toda una tela colgada que era representada la pesadilla, que con un truco de otro sector más, esa misma tela lo alzaba y lo sostenía y envolvía a este alcohólico. Entonces, no vamos a entrar en la parte, digamos, de capacitación, pero hay algo que se llama fatiga visual, que el ojo se cansa si hay algo, hay muy poca luz o hay muchos cambios de luces. Entonces, yo planteé que cada uno de estos sectores tuviera una luz muy puntual, porque si no, después prácticamente el actor no tenía tránsito en el escenario. Era en cada punto fijo de estos que nombré, era donde pasaban las acciones. Entonces, en vez de eh, apagar la luz, porque se iba a otro sector y prender la luz, que tiene que ver de ahí también con un diseño de manejar la iluminación como si fueran cámaras de televisión, propuesta que no está mal, a mí no me gusta, para eso es televisión, es como si fueran las cámaras, y nosotros estamos enseñando teatro. Entonces, ¿yo qué propuse?
iluminemos cada sector muy puntualmente. Y la transición para evitar esto de la fatiga visual, que tiene que ver con el esfuerzo del ojo, el mirar cuando hay poca luz y demás, y la transición, en vez de ser el movimiento de luz, ser el actor, que pasaba de estar en un foco de luz, pasaba por esa penumbra hasta llegar al segundo punto de actuación, donde estaba otra vez iluminado. Entonces, en vez de mover la iluminación, el mismo actor era el que generaba ese cambio de iluminación, con su tránsito de la luz por la penumbra hasta llegar al próximo punto de iluminación. ¿Sí? Y las luces se prendían al comienzo y cuando terminaba la obra, sin haber un solo movimiento en toda la obra, al final se apagaban. Como para decir, bueno, este es el final, se terminó. Pensaba en este ejemplo, o en la Celestina, porque bueno, a veces se tiene como esta preocupación, porque es lógica, es válida, y sobre todo cuando la persona que está a cargo de la iluminación no es quizás específica de ese rol, en pensar esta cuestión televisiva, ¿no? De bueno, si está pasando acá hay que iluminar acá, y después cuando iluminamos allá hay que iluminar, cuando se van para allá hay que iluminar allá, y entraba esta cosa de, bueno, ¿y quién va a estar haciendo estos cambios y dónde ubicamos los tachos? Entonces me parecía que estaba bueno, en la Celestina sí hay cambios, pero en ambos casos, en realidad la iluminación no está pensada al servicio de prender y apagar para guiar la vista del espectador, sino que está realmente imbrincada, está incluida en la decisión de puesta y está pensada de manera tal que ya desde el momento cero, desde los primeros acercamientos a cómo vamos a ir alumbrando, digámoslo así, alumbrando estos lugares donde pasa la acción, hay decisiones de dirección. O sea, no sé si me expliqué bien o si me enrosqué, pero creo que sí. Eh, sí, bueno, con la Celestina no me voy a meter porque fue todo otro lío. Todo sí. Sí. Eh, sí, es decir, fue esto lo de Vía Sin Rastro, sí fue conversado, fue explicado el porqué. Es decir, fue algo que, bueno, como dije antes, que también dirigió a Adriana Nazareno. Entonces, bueno, había... Y una cosa importante también, jamás se hizo en sala esa obra. Y así, se estrenó en la galería de un museo, así que también eso, que la iluminación estuviera planteada de esta manera, de luces fijas, ayudó a todo el montaje. Y nos pasó después una vez en San Juan, creo que fue, sí, en San Juan, que el lugar más parecido que encontramos a eso fue el andén de la estación de tren, ¿no? Era lo que más se aparecía. Y digamos, sobre lo que serían las vías, estaba el público ubicado en sillas. Como anecdótico a eso, es decir, salió todo bien por suerte, lo único que no tuvimos en cuenta que fue cruzando la calle, cruzando las vías y la calle, había un local de estos de las iglesias evangelistas. Entonces, mientras nosotros estábamos haciendo la obra, estaban con toda la música y todos los cantos religiosos a la par de la obra de teatro. Pero bueno, de eso se nos escapó esos detalles a todos hasta que empezaba toda la celebración al mismo tiempo que la obra, el mismo horario. Pero después fue una obra que jamás se hizo en salas teatrales. Pensaba un poco en esto de que, bueno, en algún punto también ya va pasando, porque se han hecho menciones a diferentes tipos de producciones, diferentes espacios, diferentes elencos, ¿no? Pero si pudieras conversar un poco o comentar
cuestiones a tener en cuenta respecto del tipo de producción, del tipo de elenco, del tipo de sala, digamos, qué cuestiones tener en cuenta si voy a ir de gira o no, así como, no tips, pero como, bueno, estas 2 o 3 consideraciones básicas. Por ejemplo, no sé, pienso, bueno, es un espacio que está pensado para realizar espectáculos o no, pensar si se cuenta con un equipamiento o no, pensar si hay un técnico de sala o no. No sé, estoy diciendo yo las cosas que pensaría en mi caso, ¿no? Pero 2 o 3 cuestiones así como, bueno, van a montar este espectáculo, en la cuestión técnica deberían atender a esto. Bien, vamos a ir porque hay varias cosas que piolas para tener en cuenta. Es decir, sea para un espacio no convencional o en una sala. Eh, yo hay algo que insisto muchísimo, sobre todo con las salas con los que más trabajo, que siempre insisto, me miran raro cuando digo, antes de comprar tachos, compren cable. Tengan mucho cable, 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 cable. Y no, pero yo quiero más tacho. No, pero yo quiero cable. Primero tenés cable. ¿Por qué digo esto? Vamos a suponer que mi obra, un diseño muy uso nada más, 4 luces. Nada más que 4. ¿Viste? Que en el teatro las tienen colgadas de frente. Bárbaro, listo. Con 4 luces me alcanza. Excelente. Bueno, pero ¿sabés qué? Yo las uso en el piso y cada una en la punta del escenario. Es decir, las 4 luces están. Es decir, ¿qué me falta para poder conectar y ponerlas en ese lugar? Cable. ¿Viste? O necesito 2 en el piso y una colgada atrás y otra que esté suelta, eh, que yo lo he usado en el Cervantes, por ejemplo, uno de los tachos es como si fuera un cañón que del medio del escenario, es decir, le disparaba fogonazos de luz el actor al público. Necesitaba un cable largo para que el actor lo pudiera tener, ¿no? Entonces, primero cable, mucho cable. Eso con las alas. Ahora vamos a un espacio no convencional. Bárbaro, muy bien. ¿Viste? Volvemos a mi espectáculo que necesito nada más que 4 luces. Pero digamos que es la casa particular de alguien. Son 4 luces grandes que consumen mucho. Si las pongo las 4 a un solo enchufe, reviento el enchufe y salta la térmica, se corta la luz. Entonces los tengo que desparramar por distintos enchufes de la casa. Para eso que necesito cable. Vamos a suponer que no, que las pongo, tengo 2 trípodes para poder colgarlas o justo hay un balcón o unas barandas puedo colgar y me permiten y qué sé yo. Claro, pero hasta ese balcón tengo que llegar con cable. Y estoy usando 4 luces nada más. Entonces, primero que todo, cable. ¿Viste? Eso que tiene que ver también, por ahí que tiene que ver con la dirección, bueno, es esto, saber que si mi puesta va a ser en una sala o en un espacio no convencional, ver qué equipamiento tengo. Es decir, para que ese equipamiento funcione, es decir, qué es lo que hace falta al margen del cable. Si usamos las luces convencionales de teatro, los que no sé hasta dónde conocen los nombres técnicos, sean paros, sean pseudo, sean elipsoidales y demás, es decir, tienen un consumo, todos eso, que van conectados a otro aparato que es un dimmer, que es el que permite regular la intensidad. Ahora, ese dimmer
por la cantidad de luces que necesita lo que se llama una alimentación trifásica. ¿Qué es esa alimentación trifásica? Es decir, me permite conectar muchas luces de mucho consumo sin que salte la térmica. Bueno, hoy por hoy, por suerte, tenemos los LED. Hay equipos de LED que mientras un par 64 que gasta 1000 watts, un LED que responda de la misma manera que el par gasta 80 watts. Entonces yo puedo en mi casa, en un hogar, poner, sí, enchufar 20 LED a los enchufes comunes, que no va a pasar nada, toda la instalación lo va a aguantar. Sí, ¿qué necesito para eso? Cable, el famoso cable. ¿Sí? Entonces, como dirección, decía, bueno, hablado con el diseñador, si es que lo tuviera, es decir, bueno, esta obra va a salir de gira, se va a hacer en espacios no convencionales, necesitamos una puesta sencilla, en lo posible hecha con LED para que no haya problemas de alimentación, y en el caso de que haya un electricista y que no sean LED, que se usen los otros tipos de tachos, sí o sí vamos a necesitar electricista, porque sí o sí va a tener que ver cómo conectar ese dimmer, va a haber que ir directamente a la térmica que tenga la casa, ver la térmica qué potencia de consumo aguanta. Entonces, sí o sí, ahí necesito al electricista. Después del electricista, es decir, yo te lo conecté, ahí te lo dejo andando, vos decidí qué vas a hacer. No le podemos pedir como director también que el electricista me haga el diseño de la puesta y lo maneje. Entonces es desde la dirección, es toda una cadena sin necesidad de saber, es decir, cómo se conecta, cómo se llaman, visto los estilos, decir, bueno, es decir, yo por lo menos como director sé que si quiero usar tachos convencionales, un electricista necesito seguro. Si voy a usar LED, bueno, tengo más posibilidades de colores, de poner más luz y demás, listo, pero necesito a alguien que lo sepa interconectar y dónde. Porque también vamos a un lugar no convencional, pero me ha pasado, no ponga ni un pedacito de cinta papel en la pared. O vas a un museo donde no se puede, no podés tocar las paredes, ¿viste? Porque está prohibido. O vas a una casa o a una escuela que está toda vidriada. Entonces, saber, bueno, que a esos lugares voy a tener que ir con trípodes, ¿no? Que también, entonces, eso ya es una estética que como dirección la tuve que pensar antes. Es decir, si esto lo voy a llevar a las escuelas, es decir, tiene esta estética que voy a tener que llevar y montar. A esto le sumamos que también, antes dijo Guaira y una de ustedes lo es, que habló sobre la seguridad. Es decir, en este caso, llevado a un lugar no convencional, está tanto la seguridad, es decir, no hablemos de orden de importancia, pero
la seguridad del equipo, más la seguridad de todos los que actúan, más la seguridad del público. Si voy la obra a llevarla a un colegio de primario con 500 alumnos que van a estar corriendo antes de que empiece la función o cuando termina, que se descontrola todo, yo no puedo tener un montón de cables tirados en el piso, sean de corriente o sea porque se los engancharon y se les cayó una torre encima. ¿Iba por ahí más o Tenés el menos? micrófono apagado, Guaira. Ahí está, ahí está. Estaba, perdón, ¿no? Ya acá la mayoría lo sabe, tengo un gato, hay momentos en los que se pone intenso, entonces me silencié. Iba a decir con esto que estabas comentando que un poco da el pie para lo siguiente que aparecía como en este orden de cuestiones que conversábamos, que era el lugar de los espectadores. ¿Qué pasa con, pensando desde la iluminación y en este diálogo con la dirección? Un poco apareció la cuestión de, bueno, atender a la fatiga visual, que si bien es una cuestión bien técnica, es importante, ¿no? Digamos, no puedo poner ni una iluminación que sea siempre igual, ni hacer tantos cambios, ni tenerlos todo el tiempo a oscuras, porque el espectador no va a poder observar correctamente el espectáculo. Aparece la cuestión de la seguridad de tanto de actores y actrices como del público. Por ahí, ¿hay alguna otra cuestión, alguna otra reflexión que se pueda compartir en relación a al lugar de los espectadores en este diálogo, ¿no? Digamos, porque como actores y como directores todo el tiempo estamos pensando, o deberíamos estar pensando todo el tiempo también en ese espectador o en esa espectadora, ¿no? Incluso no es lo mismo en un espacio convencional que no convencional, en un espectáculo en Capital Federal que en un espectáculo en una escuela, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo se piensa o qué reflexiones puede haber desde la iluminación? Medio que me perdí con todo este último planteo y me parece que, porque ahí, por ahí también entramos en un punto que tiene que ver más con con capacitación Sí. y que lo que tendría que tener presente desde la dirección, la iluminación. Replanteo porque por aclararlo me parece que la confundí. Decía, cuando vos trabajás sobre el proyecto con el director o con la directora, ¿qué cuestiones aparecen o son relevantes atendiendo al lugar de quienes van a ser receptores de esa apuesta? Era eso. Algunas cosas ya mencionaste, porque apareció la cuestión de la seguridad, porque apareció la cuestión de la fatiga visual. ¿Hay alguna otra idea en relación a eso o estas mismas que quieras desarrollar más? Sí, me parece que es decir, tiene que ver más cosas para tener en cuenta sin, sin llegar a ser de diseñador, sin saber por ahí desde la dirección cómo lograrlo, sea en espacio convencional o no, pero cosas que hay que tener en cuenta para pensarla esa iluminación, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que necesito? Primero que se vea. ¿Sí? Ya vimos que puede ser realismo, simbólico, de fantasía, pero que se vea. ¿No? Ese es como primer punto. Dentro de eso que se vea es qué quiero que se vea, que vendría a ser como una visión selectiva. Si yo quiero destacar esta escena o este lugar o este rincón o este actor. ¿Sí? Después, si tengo diseñador bárbaro y si no, como director tendré que tomar la decisión de preguntarle cómo logro que se destaque esto. Yo como director quiero que esto se destaque. Es decir, tenemos la visión general y después esta visión selectiva. Después de eso selectivo hay algo que se llama modelado.
que es este modelado dentro de la iluminación, es que no quede todo chato. Es decir, si ustedes vieron, busquen, ¿viste? O prueben ustedes mismos fotos sacadas con un flash, es decir, donde es una luz muy fuerte de frente, se achata todo. Es decir, se ven muy lindos colores, qué sé yo, pero queda totalmente chato todo. Entonces, desde donde esté iluminado, le va a dar profundidad, lo va a modelar a eso que yo quiero. Entonces, por ahí, de frente necesito menos luz y desde atrás necesito mucho más intensidad. Y eso, si le prestan atención, nos van a ver mucho en televisión. Incluso hasta en los noticieros, que está un tipo sentado atrás del escritorio, ustedes van a ver que en los hombros y en la cabeza aparece todo un reflejo y está mucho más fuerte la luz de atrás que la que tiene de frente. Eso lo permite, ya que la televisión es de dimensión de alto y ancho, es decir, esa iluminación de atrás me da profundidad, aunque no sea real, para la visión me da la sensación de profundidad. Cuando estamos en vivo, mejor todavía, justamente para sacarle esa chatura de lo que sería el flash de una cámara de fotos, está la iluminación de atrás, o de los costados, o de algún otro ángulo. Eso se llama modelado. Y a estos tres después está lo que es el clima, que el clima puede ser con la dirección de un solo lado o con los colores y demás. ¿No? Con eso, cuatro cosas, ya tengo lo que se puede ser una escena iluminada. Está bárbaro. Llego a esa escena iluminada, pero me vuelvo a preguntar ahora las mismas preguntas. Lo que veo, ¿se puede ver bien? Es decir, o me conviene subir o bajar la intensidad. Es decir, ya está, se ve. Ahora, ¿se está viendo como yo quiero? Me hago una segunda pregunta que es, ¿puedo ver la parte correcta? ¿Se está destacando lo que quiero? Ahí me fijo si corrijo o reafirmo o apoyo más ese punto de atención que quiero lograr o hay más puntos. ¿Sí? Después está esto del modelado. Es decir, ¿me queda todo chato o veo profundidades, texturas? Si estoy en un ambiente no convencional y hay piso de tierra, ¿me convendría poner una luz que vaya rozando todo el piso para resaltar esa tierra, esa textura de tierra? Eso me da un modelado, ¿sí? Y volvemos al último que había sido el clima. ¿El color es el apropiado o necesito cambiar el color? Entonces, ahí ya tenemos con dos veces hecha la misma pregunta, la segunda vez ajustando los detalles de la primera, es decir, llego a optimizar muchísimo, es decir, lo que desde la dirección yo quiero que se vea. Después que se mate el iluminador, ¿cómo lograrlo? Igual también ahí aparece con mucha relevancia la cuestión de la importancia de verlo, ¿no? Digamos, no solamente tener la idea. Una cosa es cuando, qué sé yo, vos que tenés muchísima experiencia y que has trabajado muchísimo, que ya medio como que lo prevés, pero alguien que no tiene ese ejercicio, una cosa es lo que yo imagino de cómo se va a ver y otra cosa es cuando lo pongo en escena y efectivamente lo veo, ¿no? Y ahí, Bueno, sí. no, ese es un problema casi inevitable. Porque supongamos que
que sea un espacio convencional que trabajes con equipamiento alquilado. El equipamiento alquilado no te la van a llevar para probar, ¿viste? O vos no tenés resto para pagar un, un día de alquiler para probar. Así que medio como que ahí sí habría que llamar por alguien con experiencia. La otra contra, ahora con el tema del LED más o menos se está pudiendo hacer por el tema del consumo, pero si no para las salas también era muy costoso por lo que consumen las luces de filamento, es decir, usarlas para los ensayos, porque es todo un consumo de luz que no lo paga nadie en los ensayos. Es decir, durante las funciones sí, porque bueno, por lo menos el porcentaje que le queda a la sala le va a servir para pagar la luz. Pero en los ensayos que no hay ingresos, entonces medio como que se había reducido mucho lo que era ensayos con luces. El último tiempo se había propuesto dos ensayos técnicos, que uno era como ensayo de ISO, que era para hacer la puesta, probar, ver el espacio y demás, y un ensayo general, que era como si fuera función. Con esto del OLED, que el consumo es mucho más bajo, bueno, estas posibilidades se están ampliando un poco más. Pero es todo un tema no poder verlo. Y los simuladores que hay, por más que sean 3D y demás, que hay en computadora, realmente no son reales. Tenés que estar muy canchero, ¿viste? Para saber cómo se puede llegar a ver en la realidad. No, bueno, pero me refería más que, o sea, a tenerlo presente, más allá de que quizás después no se pueda por una cuestión de equipamiento o de recursos. Volvemos a esto que comentábamos antes de desde la dirección estar muy atentas y muy atentos a cuál es la sala, cuáles son los dispositivos técnicos que se tienen, cuál es la disponibilidad del espacio que se tiene, sí ser conscientes, ¿no? Digamos, no es que la idea que tengo se va a traducir tal cual como la tengo en la cabeza en la realidad. O sea, Claro. eso como base. Bien, no sé por ahí si hay alguna otra cosa que quieras comentar, si no, abriríamos al momento ahora sí de preguntas Eh, e intercambio. tres cositas más, es decir, más que tres cositas, es una, pero que tiene Sí, tres puntos, digamos, que es la importancia de iluminación dentro de la obra, así como más allá de que yo la considero como un intérprete más, vos fíjate que la luz es la que le va a dar importancia a lo que quiero mostrar, ¿sí? Como quiero que se vea. La iluminación hace esos destacados, esos puntuales. Y también organiza todo lo que sean los cortes, los apagones, el ritmo mismo de la obra también. Muchas veces habremos dicho, van lentos, dale, salí, apurate, viste, vos desde la cabina estás, dale, metele, viste, lo estás haciendo de goma esto. Y bueno, quizás vos haciendo un cambio de luz más rápido de lo habitual, lo obligás a acelerar hasta que entra en ritmo. Pasa lo opuesto también, ¿viste? Es decir, de que está muy acelerada y a vos no te dan, ¿viste? Para un cachito, no llego con las luces, no me dan los dedos, ¿viste? Pero la luz también puede marcar el ritmo de la obra.
hicimos esta pausa para poder trabajar sobre los proyectos, las dudas puntuales que tenían los estudiantes, y para despedirnos, la idea es poder tener un cierre que se vincule con el nombre que tienen estos conversatorios, que es el de Espantamiedos, Conversatorios Espantamiedos sobre Dirección Teatral. Entonces, invitarte a compartir alguna sugerencia, alguna idea, alguna última opinión o comentario que pueda servir como espantamiedos en esta primera experiencia desde la dirección en relación a la iluminación. Lo primero que diría, digamos así, como unos pasos formales para seguir, sería hacer lo que yo llamo una lectura blanca, que vendría a ser una lectura de la obra sin ninguna intención, sin anotar nada, buscar el sentido global de la obra, qué es lo que la obra dice. Después de eso, sí vendría a ver cuál es la visión del director, de lo que quiere decir con esa obra, qué es lo que quiere resaltar. Por ahí hay obras que toman varios temas, pero hay un eje central o hay alguno en particular que quiera resaltar. Después de eso, sí, tratar de entender y entender sería la palabra, qué es lo que la visión del director con respecto a lo que quiere decir. Que toda decisión que tomemos sobre la iluminación esté aprobada y respaldada por el director, sino no imponernos, es decir, tomar conciencia y aprender, que nos cuesta mucho, que la última palabra la tiene el director. El director es quien decide. Después, con el resto del equipo, escenógrafos, vestuaristas y demás, es decir, no enrocarnos en hablar en un lenguaje muy técnico, que no lo conocen ni les interesa. Entonces, bueno, no, mirá, si vos me ponés escenografía tan alta, me tapás las luces y va a dar mucha sombra, no se ve, o si usás vestuario de este color y que tenga mucho plástico, me refleja o cambia muchísimo el color. Es decir, todo esto que acabo de decir tiene por eso su nombre técnico, pero de esta forma en que lo acabo de hablar es entendible por todos, ¿no? Esto de no imponernos y negociar. Y después hay una segunda etapa que es la referencia en el texto de movimientos de luces que son obligados. Es decir, hablamos antes, durante toda la conversación anterior, de que a mí no me gustan los apagones en el medio de la obra, pero hay algunas veces que son obligados, entonces respetar, o sin llegar a ser apagón, puede ser algún movimiento de luz que sí o sí tiene que estar. Después, los movimientos que yo veo que tienen que estar. Eso es en la segunda etapa. Y hay una ficha importante que es el tiempo y el espacio, que es dónde y cuándo pasa, ¿no? Y como frase final de todo esto, me parece que el diseño más acertado es el equilibrio exacto, y darle importancia a la palabra equilibrio, entre lo que pasa y dónde pasa. Si encontramos ese equilibrio, para mí es un acertado diseño de iluminación. Bueno, agradecerte porque la verdad es que fue súper enriquecedor, súper amplio, se hizo referencia a un montón de experiencias que van a servir para poder pensar y para poder establecer esas reflexiones, establecer y desarrollar, ¿no? esas reflexiones al momento de hacer los montajes de los espectáculos. Así que desde este lugar, desde la Escuela Municipal de Teatro, agradecerte profundamente por tu tiempo y por tu generosidad.
Gracias a todos ustedes.